Mi nombre es Angélica Priscila Villarreal Cantú. Estudio en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Esta es la asignatura de Literatura Hispanoamericana con el catedrático Dr. José Enrique Saucedo Tovar. Monterrey, Nuevo León, enero del 2021. Presentaré un pequeño análisis de El ahogado más hermoso del mundo, escrito por Gabriel García Márquez. ¿Y quién fue este famoso escritor? Este personaje publicó su obra más exitosa en 1967, llamado Cien años de soledad. ¿Lo reconoces? Y se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. Entre sus mayores logros está el Premio Nobel de Literatura de 1982. Él nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y falleció el 17 de abril del 2014, México DF. Quien fue un escritor y periodista colombiano. El ahogado más hermoso del mundo fue publicado en 1968. Pertenece al género literario del realismo mágico, es decir, del boom latinoamericano. Este consiste en una mezcla de realidad y fantasía, también como les dije, llamado realismo mágico, en el que sus principales fuentes son la novela y los cuentos. Algunos autores famosos o reconocidos son Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, entre otros. Cerca del mar Caribe había un pueblo costero. Unos niños se encontraban jugando y vieron a lo lejos que se aproximaba una especie, un barco, no lo sabían, hasta que llegó a la orilla. ¿Y qué creen? Era un ahogado. Jugaron a enterrarlo y desenterrarlo en la arena, hasta que unos adultos se acercaron. Se asombraron tanto porque, al momento de cargarlo, sentían que pesaba más que un caballo. Decidieron llevarlo a su casa, y asombrados por ese peso y dimensiones, las mujeres le prepararon un digno funeral y empezaron a limpiarlo y veían que su ropa no le quedaba, así que decidieron hacerle una. Quedaron perplejas ante su belleza, imaginándole una vida a ese desconocido, hasta que una anciana, no tan asombrada, dijo: «Tiene cara de Esteban». La reacción de los hombres de la comunidad costera fue contar a las personas de esa pequeña sociedad para ver si faltaba alguien, pero no tuvieron respuesta, así que decidieron buscar en los pueblos vecinos a ver si alguien faltaba en sus familias, porque este hombre pertenecía a un lugar. No encontraron respuesta, así que las mujeres continuaron limpiando y haciéndole la ropa al difunto. Después de tiempo de estarlo adorando, se dieron cuenta que él probablemente sufrió mucho, ya que era un hombre de grandes dimensiones, que tal vez él no se sentaba en sillas porque las quebraba, tal vez le decían: «Miren, ahí viene el bobo, ese bobo gigante, ese tonto». Tal vez él sufría demasiado y no era tan adorado por su hermoso rostro, o a lo mejor porque ayudaba a los demás. De esta manera se dieron cuenta que con más razón lo iban a adorar, le iban a dar un recuerdo a las personas de que Esteban estuvo aquí. Prefirieron regresarlo al mar. Fueron a pueblos vecinos a buscar flores, y con ello regresaron personas que querían conocer a este gran héroe.
Los hombres no comprendían por qué tanto alboroto, hasta que una mujer quitó una toallita de su rostro y pudieron ver su cara. Su cara mencionaba, les hablaba, les explicaba que él les pedía una disculpa por estar incomodándolos, que por ser tan grande no lo pudieran cargar o no pudiera tener un funeral normal o por haber decidido morir cerca de su costa. Ellos comprendieron que este hombre lamentaba y sufría y que por esta misma razón lo perdonaron y lo adoraron. Con mucho gozo los habitantes le dieron una madre, un padre, unos hermanos, unos primos, unos tíos, que al final del día todos terminaron siendo familia. Rindieron homenaje como si lo hubieran conocido y le encontraron sentido a su vida. Plasmaron de flores sus tierras desérticas, harían casas más grandes, con puertas altas, pintarían de colores las casas y serían conocidos como el pueblo de Esteban. ¿Cuál es la verdadera finalidad del autor? En mi perspectiva, él quiere compartir las costumbres latinoamericanas de cómo son los mitos, cómo son parte de cada sociedad desde hace cientos de años y cómo se crean, cómo se funden. De esta manera representa cómo son a través de la perspectiva humana y su gran imaginación para crear historias de vida que se mantienen gracias a la expresión oral a lo largo del tiempo, que también las comunidades mantienen el esplendor de sus vidas por un infortunio tan fortunio, en este caso, ya que Esteban, un desconocido difunto, quien quién sabe dónde salió, cambió para bien el sentido de la vida, del pensar de una comunidad tan desértica, tan apagada, que no tenía ningún motivo para sonreír. Y todos los héroes que se representan o que están dentro de los mitos no necesariamente tienen que estar vivos para hacer un cambio. En mi opinión, me encantó esta historia, este cuento, el cómo jugaron con la sencilla realidad y compartieron las reacciones y pensamientos de los habitantes, de los personajes, hacia un desconocido y lo glorificaron. Me agradó cómo fue que veneraron por su belleza, pero después sufrieron junto a él por las dificultades que posiblemente él tuvo, por ser tan proporcionado de su cuerpo, ser más alto, ser más ancho. Me hizo sentir como si estuviera realmente viviendo esa historia, como si fuera parte de cada sentimiento y emoción arrojado por los personajes. Las características resaltadas en el escrito del boom latinoamericano, es decir, de la corriente realismo mágico, son tres. El primero va relacionado a los temas y personajes correspondientes a la realidad latinoamericana. Y efectivamente, pues se muestra la descripción de cómo es la actitud de los personajes. Comenzaron por contabilizar a las personas de su comunidad y después a las de su alrededor, para conocer el familiar del difunto, así como los pensares de las mujeres y cómo quieren ayudarlo. El segundo, el uso del narrador múltiple, que es una mezcla de narradores omnisciente y personaje. También se encuentra ya que muestran cuál es el pensamiento o la reacción de los personajes relucidos y hasta el mismo Esteban, que había muerto, a través de su cara muestra unas ideas expuestas de él mismo y le agregan un diálogo. Y finalmente, que es una novela de ficción total, de integración y de realidad. De esto trata el realismo mágico, ya que por excelencia literaria se trata de enlazar la realidad con un poco de
exageración, de ficción, y así representado, ya que Esteban era muy exagerada la belleza que usaban para describirlo y a su vez su grandeza física, que era muy corpulento, pero también no dejaban a un lado la realidad de las comunidades, el cómo interactuaban, cómo eran, cómo es que llegó. ¿Les recomiendo este cuento? Por supuesto que sí. Es un claro ejemplo de cómo es la creación de los mitos y que no necesariamente tiene que estar vivo el protagonista para crear un impacto en la sociedad, para hacer un cambio. Es un texto que por su temática va a ser muy interesante para los jóvenes. Tal vez batallen un poco en entender algunas palabras, pero para eso se encuentra el diccionario, o así como puede ser alguna página web, y también por sentido común al ir leyendo el texto, pero realmente lo recomiendo mucho para los jóvenes.